Bueno, voy a analizar el Volatility 75 y empecemos por el principio, que sería en este caso ir a temporalidad macro de una hora. Bueno, una temporalidad macro podría ser semanal o mensual, pero yo utilizo temporalidades bajitas como lo es 1 minuto y 5 minutos. En ese caso la temporalidad macro para mí sería 1 hora o 4 horas. Básicamente lo que voy a hacer es, voy a revisar el gráfico en 1 hora, que es lo que yo estoy viendo en el mercado. Tenemos un mercado alcista en temporalidad de 1 hora, está muy claramente la estructura alcista, pero lo que me interesa en este momento, más allá de la estructura alcista, es identificar varios aspectos. Uno de ellos es mi punto de interés. Mis puntos de interés van a ser los máximos y los mínimos, por lo menos más visibles en un tiempo no tan largo, es decir, en un periodo que no esté tan retrasado en el histórico. Por ejemplo, aquí tengo un máximo y aquí tengo un mínimo. Voy a revisar un poquito el reloj. En la parte de abajo dice, esto es desde el 21 de enero este mínimo. La parte más baja se generó el 21 de enero, el 22 de enero, y la parte más alta se generó el 20, es decir, que de un día hacia el otro, de un día hacia los 2 días siguientes, se generó el máximo y el mínimo. Por lo menos son 2 puntos de referencia para mí. Esto significa que lo que yo puedo interpretar del mercado es que el mercado está trabajándose en un rango lateralizado, desde este máximo hasta este mínimo. Y allí el precio ha fluctuado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ahora vamos a revisar qué es lo que está haciendo el precio justo en este momento. Hace ya varias horas el precio, como ustedes lo pueden ver, viene bajando. Claramente el precio ha perdido fuerza de compradores y está ganando el pulso por ahora los vendedores. ¿Qué me interesa saber? Hasta dónde va a llegar ese impulso de vendedores y en qué momento los compradores van a ejercer un poquito más de fuerza para cambiar la dirección de lo que es el precio. Lo que voy a hacer a continuación es trazar otros puntos de interés. Para mí van a ser estos. Este es un punto de interés para mí y este que está aquí es otro punto de interés. ¿Qué es lo que estoy señalando? Una zona de soporte aquí con esta mecha, una zona de soporte y soporte que, aunque no alcanzó a llegar precisamente a la zona, sí quedó demasiado cerca de esa línea de soporte. Y un poquito más abajo tenemos otro soporte que fue profundizada por también una mecha de 1 hora. Y voy a señalar en la parte de arriba, aquí, voy a eliminar esta herramienta y voy a poner otra, una zona de resistencia. Esto significa que dentro de este rango de zona de oferta y de demanda, las voy a señalar. Esta es una zona de oferta en velas de 1 hora. Y este aquí abajo sería una zona de demanda. Lo siguiente que voy a hacer es trazar una zona de oferta y demanda dentro de la oferta y de la demanda. ¿Por qué lo voy a hacer? Pues porque estoy identificando zonas de máximos y zonas de mínimos. Entonces lo de la parte de abajo sería demanda. La parte de arriba sería zona de oferta. Zona de oferta y demanda dentro de una zona de oferta y demanda. Es como un rango dentro del rango. Y estoy notando que el precio viene bajando en las últimas horas. Listo, ya tengo en este caso una visualización de lo que el precio está haciendo en temporalidad de 1 hora. El precio viene bajando en temporalidad de 1 hora. Sin embargo, la temporalidad macro me dice que el precio viene subiendo. Si yo pongo velas de 4 horas, pongo velas de un día, muy seguramente el precio me va a mostrar alza, movimiento de alza, tendencia alcista. Ahora, ¿en qué me voy a enfocar en este momento? En que en las últimas horas el precio viene bajando dentro de este rango pequeño que tengo encerrado en la oferta y la demanda de 1 hora. Teniendo en cuenta que el precio viene bajando, ahora voy a ir a una temporalidad menor
para identificar qué estructura está haciendo el precio. Me interesa muchísimo identificar esto, ya que necesito confluencia. ¿Qué significa esto? Yo puedo hacer en una temporalidad menor compras o ventas, no importa, sin perder de vista estas dos zonas de interés, estos dos puntos de interés. Puedo hacer compras y ventas siempre y cuando no me salga de acá, identificando lo que hace el mercado o la estructura que está creando en una temporalidad menor, y allí poder ejecutar cualquier tipo de operación. Sin embargo, si yo pudiese ejecutar una orden de compra, por ejemplo, sería una confluencia, ya que la temporalidad mayor está alcista. Tendría un poquito más de probabilidad de poder ganar la operación. Voy a ir directamente a una temporalidad de una hora, perdón, de 5 minutos. Y ahorita sí voy a empezar a revisar qué está haciendo el precio en 5 minutos. Esta línea que tracé acá arriba es una línea de tendencia de una hora. Vamos a refinarla un poquitico. Ahí está. Ahí está. Bueno, esta es la línea de tendencia de una hora que viene bajando el precio. Claramente eso es una estructura netamente bajista, y yo también puedo identificar que el precio ha respetado constantemente lo que son los order block. Por ejemplo, aquí tenemos un order block desde la mecha más alta hasta el punto más bajo de esa vela. Esto es un order block que claramente el precio ya lo mitigó porque el precio bajó y subió hasta el 50% de ese order block. Listo, vamos a reducir un poquito esto acá. Perfecto. Ahora miremos el siguiente order block, que en este caso yo tomo los order block, aquellos order block que son los que me hacen quiebre de estructura, pero quiebre a favor o quiebre en contra, dependiendo si es una compra o una venta. En este caso, aquí tenemos un movimiento de bajada y de subida, pero este movimiento no rompe con este bajo anterior. ¿Cuál es el movimiento que rompe con este bajo anterior? Es este impulso. Este impulso sí rompe con este bajo anterior, lo que significa que ese va a ser mi order block. Voy a trazar desde la mecha más alta hasta la mecha más baja, y ustedes se dan cuenta que en este caso el precio ya llegó a mitigar casi el 50% de este nuevo order block. Por lo tanto, si yo voy a trazar nuevamente un order block, lo trazaría de la siguiente forma. Tengo un bajo en esta zona que fue retesteado por este otro bajo, es decir, el precio sube y regresa nuevamente a la zona, pero no me crea un bajo más bajo, sino que me crea un bajo igual, lo que llamamos un doble piso. Por lo tanto, necesitaría trazar un order block que me haga el quiebre de estos dos bajos anteriores. Ejemplo, si el precio supera esta zona, entonces tomaría esta vela de arriba, que es como una vela doji, como mi siguiente order block. Hasta que no me haga un quiebre, no lo voy a hacer. Sin embargo, podemos estar en este momento frente a un cambio de estructura, por lo menos en velas de 5 minutos, que era lo que les decía ahorita, que estaba haciendo el análisis en velas de H1. ¿Por qué podemos estar frente a un quiebre de estructura? Por la estructura que me está creando. Vamos a mirarlo. Tenemos un bajo, tenemos un impulso, sería un retroceso dentro de esta tendencia bajista micro, pero yo noto que no me hace un bajo más bajo. Debería haber hecho un bajo más o menos en esta zona, pero no lo hace. Me crea más bien un nuevo alto. Aquí hay un nuevo bajo, aparentemente podría ser la continuidad de un movimiento bajista, pero me hace un movimiento otra vez más alto que el anterior, es decir, que este movimiento es más alto que el anterior. Por lo tanto, ya tengo un alto, dos altos, tres altos. Esto significa que puedo estar frente a un leve cambio de estructura de bajista a alcista. ¿Cómo lo podemos revisar también? Es muy sencillo. Aquí arriba viene creándome bajos cada vez, o altos cada vez más bajos. Un alto bajo, un alto más bajo que el anterior.
un alto más bajo que el anterior, 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 pero aquí me empieza a crear un alto más alto que el anterior. Y esa es una muestra de que el precio está haciendo un cambio de dirección. Teniendo en cuenta esa lectura, ahora voy a trazar un order block en la zona de abajo, en esta zona. ¿Por qué en esta zona? Porque este impulso es el que me hace el quiebre del bajo anterior. Entonces puedo trazar el order block en esta zonita de acá, o puedo trazarlo en esta zona que tiene un poquito más de profundidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? La voy a trazar en esta zona. ¿Por qué? Porque si yo trazara el order block en esta zona, en este impulso, podemos ver que ese order block ya se mitigó. ¿Cuándo se mitigó? Cuando el precio subió y volvió a bajar. De hecho, sobrepasó esa zona de order block. Entonces la voy a trasladar al order block más inmediato, que en este caso sería este. Y voy a extender un poquito la herramienta. Tengo dos order blocks, la zona de arriba y en la zona de abajo. Este ya se mitigó, este ya se mitigó, este no. Creo que es más probable que se dé en este, ya que estamos frente a un cambio de estructura, a que se dé en este de arriba. Como estoy esperando hacer una compra, voy a tener muy presente el order block. ¿Qué es lo que yo voy a esperar? Que el precio llegue hasta el order block. Puede ser hasta el principio del order block o puede ser hasta el 50% del order block. Y allí voy a ejecutar una operación de compra. Voy a poner mi punto de entrada en lo que es el 50% del order block y voy a ir a 1500 pips. Voy a hacer la configuración de 1500 pips. 1500, ahí está. Esto significa que el stop loss va a quedar muy por debajo de esta zona, que sería una zona de soporte o una zona de retesteo. El precio puede llegar al inicio de este order block de 5 minutos, puede llegar al 50% de este order block o inclusive puede superar la zona del 100% del order block. Si eso llega a suceder, pongo el stop loss por debajo de esa zona, dando un poquito más de espacio para que el precio haga corrección, si es que llega a suceder. Ahora, ¿hasta dónde voy a llevar mi take profit? Hasta el máximo de referencia para mí, que es el inmediato. El máximo inmediato para mí es este. Entonces trataría de ir por un take profit mucho más grande que el stop loss. Esto me daría un ratio de beneficio de 4.5, lo que significa que por cada dólar que arriesgo ganaría 4,5, o por cada 10 dólares que arriesgo ganaría 45 dólares. Hay que esperar a que el precio se desarrolle y mira si nos va a dar la oportunidad de tomar este trade. Si es que el precio no alcanza a llegar a esta zona, pues es muy sencillo, buscaré una nueva entrada y se trata de tener un poco de paciencia. Lo otro en lo que me voy a fijar también es en las zonas del imbalance. Después de este order block tenemos esta zonita. Ustedes se van a dar cuenta aquí. Esta zona es una zona de imbalance. Voy a cambiarle un poquito el color. Vamos a poner un colorcito gris. Ahí está. ¿Qué significa el imbalance? Es un vacío que me deja el precio desde esta zona, desde esta mecha, hasta el inicio de la siguiente vela después del order block. Esta zonita es una zonita que el precio debe llegar a mitigarla, rellenar esa zona y por ende espero que baje un poquito más hasta el order block, aunque en algunas oportunidades el precio se devuelve desde el imbalance, también puede llegar a suceder. Esa sería una opción por la que no podría tomar el trade. Sin embargo, por lo general el precio mitiga la zona del imbalance y va a tocar el order block. Entonces tenemos ahí varias confirmaciones, tenemos imbalance, tenemos order block, tenemos cambio de estructura de bajista alcista por lo menos en temporalidades micros, y eso es lo que va a permitir que yo pueda tomar una entrada. Siempre el riesgo que manejamos o recomiendo es un ratio, un riesgo-beneficio mínimo de 1.3. Que ganes 3 veces más de lo que estás arriesgando. Si arriesgas $1, pues ve por 3. Si arriesgas $10, ve por 30. Y si arriesgas 100, pues vas por $300.
Vuelvo y repito, si la entrada no se nos da, no pasa absolutamente nada. Espero el desarrollo de la estructura, trazo una nueva zona, tomo una nueva entrada y así voy ejecutando lo que es la operativa de mi interés. ¿Por qué? Porque si el precio no llega a la zona, pues yo no voy a perseguir el precio. Voy a esperar a que el precio llegue sí o sí a la zona de mi interés. Bueno, ahorita le daremos seguimiento a la operativa para ver cómo se desarrolló, si nos saca con stop loss o nos saca con profit. En caso de que nos saque con un stop loss, que también puede ser viable, es muy sencillo, pues perdemos un 0.5%, máximo un 1% de la cuenta, que es lo que siempre recomendamos en la gestión de riesgo. No arriesgar más del 1%, mínimo el 0.5% o promedio el 0.5% de la cuenta. Esto significa que si la operación se pierde, perdemos el 0.5% de la cuenta, pero si la operación la ganamos, ganaríamos aproximadamente el 2.2% de la cuenta en una sola operación. Bueno, vamos a hacerle seguimiento y luego les estaré mostrando el resultado de esta parte operativa.